Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo. En él vamos a analizar qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de adoptar una de las decisiones más importantes en la ejecución de sondeos, la elección del método de perforación más adecuado. En primera instancia, el método de perforación viene determinado por la profundidad hasta la que se quiera perforar y por el diámetro que tendrá la propia perforación. Sin embargo, hay un factor más que se debe tomar en consideración antes de elegir el método: la litología del terreno a perforar. Efectivamente, el método de perforación a elegir dependerá en gran forma de la perforabilidad de los materiales que se quieran atravesar, y esta perforabilidad, a su vez, es consecuencia de parámetros de la roca como su dureza, su fracturación, su karstificación o su coherencia, pero sobre todo de la resistencia mecánica que esa roca ofrezca. Sin embargo, estos criterios que sirven para decidir entre un método de perforación y otro no son determinantes para clasificar los métodos de perforación para la captación de aguas subterráneas. Esta clasificación se hace en base a la forma en que, al tiempo que se profundiza en el subsuelo, se extrae el terreno perforado o detritus a la superficie. Si no es necesario parar la perforación para extraer ese terreno perforado, sino que las dos operaciones se realizan de manera simultánea, estaremos ante un método de perforación continuo. Por el contrario, si perforación y extracción son dos fases distintas, hablaremos de un método de perforación discontinuo. Los métodos continuos se suelen usar en pozos profundos y utilizan un fluido de perforación, que es el que transporta las partículas sólidas a la superficie. Ese fluido es agua o aire, a los que en ocasiones se incorpora un aditivo para que se formen lodos o espumas. Hay que tener en cuenta que la velocidad ascensional que necesita el fluido para llevar a la superficie un material perforado concreto y de un tamaño determinado estará determinada por la densidad y la viscosidad de ese fluido. Los principales métodos continuos, ambos con circulación directa e inversa, son la rotación y la rotopercusión, mientras que el método de perforación discontinuo más común es la percusión. La percusión es el método de perforación más antiguo y extendido y el que se puede aplicar en mayor cantidad de tipos de terreno. En la percusión, un trépano colgado de un cable golpea de manera constante el fondo del pozo a perforar. Esto se consigue comunicando al cable un movimiento alternativo por medio de un balancín, que a su vez es accionado por una excéntrica a la que mueve un motor de explosión. Además de para perforar, este método permite conocer el nivel freático del acuífero, obtener muestras del agua e incluso, mediante valvuleo, realizar pruebas de producción del pozo. Esta versatilidad se hace extensiva a la gran cantidad de terrenos en los que se puede aplicar, incluidos aquellos en los que es imprescindible, como los de tipo aluvial con materiales de alta granulometría y permeabilidad, como las gravas. Su mayor inconveniente es que es un procedimiento muy lento, cuyo rendimiento puede no sobrepasar los 100 metros al mes. En los métodos continuos de rotación, desde la superficie se aplica un movimiento de rotación y un empuje a un útil llamado tricono, que está al fondo de la perforación. Movimiento y empuje son transmitidos por el varillaje de perforación, que es hueco para que por dentro de él circule el fluido que limpia el sondeo de recortes de terreno y los extrae a la superficie. Dependiendo de cómo circula el fluido por el varillaje, se habla de circulación directa o inversa. En el caso de las perforaciones para explotación de recursos hídricos, se opta por la circulación inversa por varias razones. Una de ellas es que permite mayores diámetros de perforación sin lodos bentónicos. Otra, que las muestras del terreno atravesado que se obtienen son más representativas porque es menor el tiempo entre la perforación y su ascenso a la superficie. Una ventaja más es que no provoca erosión en las paredes del sondeo. Y por último, el menor coste energético al usar menor potencia. El sistema de perforación más moderno es la rotopercusión neumática, en la que un martillo situado en el fondo del sondeo es accionado mediante aire comprimido. Ese mismo aire, que circula por las varillas de la sarta de perforación, es el que también expulsa el detritus a la superficie. Para mejorar su capacidad de arrastre, se inyecta al aire un espumante que asegura operar con velocidades menores. Como en la rotación, hay rotopercusión directa e inversa, aunque en este caso se pueden usar ambas en la captación de aguas subterráneas, a pesar de lo cual es más frecuente la directa. Esto es todo por este vídeo. Esperamos que te haya sido útil para conseguir una idea más completa de lo que son los métodos de perforación. Hasta pronto.